Hola, buenas tardes, profesora. En esta presentación vamos a hablar sobre el análisis de la posible tendencia del uso de fertilizantes nitrogenados en la provincia de Chacabuco. Para empezar, vamos a explicar qué son los fertilizantes nitrogenados. Es una sustancia química sólida líquida rica en nitrógeno. Esta sustancia es la más utilizada mundialmente en la agricultura y promueve el crecimiento de los cultivos, o sea, el crecimiento foliar, mejora su estructura celular y el rendimiento. El tema de este proyecto es el análisis sobre la tendencia del uso de fertilizantes nitrogenados en la provincia de Chacabuco, con las preguntas de investigación, las cuales son: ¿cuál es la comuna de la provincia de Chacabuco en donde más se encuentra la mayor cantidad de productores? ¿Es posible identificar la frecuencia de la utilización de fertilizantes nitrogenados por hectárea en la provincia de Chacabuco? ¿Cómo varían las inversiones de fertilizantes en las comunas de la provincia de Chacabuco? Los objetivos de este proyecto son identificar la frecuencia de fertilizantes nitrogenados utilizados en la provincia de Chacabuco con la finalidad de desarrollar medidas de mitigación dentro de esta gobernanza. Analizar las inversiones económicas realizadas en fertilizantes nitrogenados según las comunas de la provincia, Lampa, Tiltil y Colina. En el marco del cuidado al medio ambiente resulta vital identificar las medidas de tendencia, como por ejemplo la frecuencia del uso de fertilizantes nitrogenados, su media y su mediana. Así, los y las agricultores de pequeña, mediana y gran escala que trabajan dentro de la gobernación de Chacabuco, junto con los alumnos de INACAP, de Renca, pueden aportar con información y datos esenciales necesarios para poder desarrollar este proyecto. Como referencias principales para poder desarrollar este proyecto tenemos al docente de especialidad Germán Ríos. Y bueno, también tenemos al INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, que de ahí nosotros extrajimos información del Censo Agropecuario del 2021. Y como última referencia bibliográfica del sector silvoagropecuario. El tipo de muestreo escogido fue el por conglomerado. Consiste en seleccionar aleatoriamente grupos heterogéneos de la población que comparten algo en común, y se usa cuando no es posible estudiar a la población debido a su tamaño o dispersión geográfica. Nuestro público objetivo son los productores agrícolas de pequeña, mediana y gran escala de la provincia de Chacabuco, en donde se encuentran las comunas de Lampa, Tiltil y Colina. También los alumnos del área agrícola y de otras áreas por temas de falta de encuestados, pero simulando que son productores. Todos los alumnos son pertenecientes a la sede de Renca. Requerimientos mínimos y características. Para realizar un muestreo por conglomerado se deben cumplir 3 requisitos. Primero, contar con un grupo representativo, lo cual se cumple en este caso. Segundo, las muestras deben ser homogéneas, lo que también se cumple, ya que las 3 comunas se dedican a la agricultura produciendo hortalizas, frutales y forrajes. Y tercero, finalmente, los conglomerados deben ser heterogéneos, ya que las diferencias en la cantidad de hectáreas utilizadas y los índices de fertilización son evidentes. Respecto a la utilidad del muestreo por conglomerado, radica principalmente en lo económico, fácil y directo que puede resultar ser este tipo de muestreo. Y las subdivisiones serían los cultivos específicos de hortalizas, frutales y de forraje, también productores que tengan cantidades similares de hectáreas parecidas. Y bueno, como se puede ver en esta diapositiva, aquí se adjunta el link de la encuesta, el cual si ingresa la puede llevar a responderla. Ahora se procederá a entregar las conclusiones referentes a las preguntas realizadas en la encuesta. La primera pregunta es: ¿cuántos años lleva utilizando fertilizantes nitrogenados? En primer lugar, el histograma indica que la mayor concentración de respuestas están en los valores de 0 a 5. También se puede apreciar que existen valores muy alejados de la media. La media presenta un valor de 3,9, es decir, que en promedio las personas encuestadas llevan 4 años aproximadamente utilizando fertilizantes nitrogenados. Así, la desviación estándar entrega un valor correspondiente a 5. Esto indica que los valores presentan una alta dispersión. Para finalizar, se puede apreciar que el cuartil 1, es decir, el valor que representa el 25% de los datos, tiene un valor igual a 1, en tanto que el cuartil número 3, que representa el 75% de los datos, tuvo un valor igual a 5. Esto explica el comportamiento de los datos en el histograma. La siguiente pregunta corresponde a: ¿cuánto dinero gasta en promedio al año en fertilizantes nitrogenados? La respuesta a esta pregunta es que en promedio las y los agricultores y agricultoras gastan en promedio 1.456.535 pesos, puesto que la media presenta este valor. Así, el comportamiento del histograma es similar al gráfico mostrado en la lámina anterior, albergando la mayor cantidad de datos en los valores más bajos entregados en la encuesta.
Por otro lado, la desviación estándar poblacional expresó un valor igual a 2.593.283, lo cual explica la expresión del histograma. El valor mínimo y máximo entregados fueron 10.000 y 20 millones respectivamente. Para finalizar, el cuartil número 3 expresó un valor de 1.456.535. La siguiente pregunta corresponde a: ¿cuántas veces al año aplica fertilizantes nitrogenados en sus cultivos por hectárea? Como se puede apreciar, el comportamiento del histograma es el mismo para diferentes preguntas, quedando que para la presente pregunta los valores predominantes van de 0 aplicaciones a 37 aproximadamente. Así, la media corresponde a 9, por lo tanto, las personas encuestadas en promedio aplican 9 veces fertilizantes nitrogenados por año por hectárea en sus cultivos. Por otro lado, la desviación estándar poblacional presenta una alta dispersión, teniendo un valor igual a 19,96. Para finalizar, el cuartil 1 y 3 presentaron valores de 2 a 10 respectivamente. Esto explica el comportamiento del histograma. La siguiente pregunta corresponde a: ¿cuál es su edad? En promedio, las personas que respondieron la encuesta presentaron una edad de 24 años, puesto que la media tiene un valor de 24. Así, la desviación estándar presentó un valor de 7, lo cual expresa una menor dispersión de los datos, lo cual se puede identificar en el histograma. Sin embargo, sigue siendo un valor alto. Por otro lado, la mediana, es decir, el valor correspondiente al 50% de los datos, presentó un valor igual a 22. Por otro lado, los valores correspondientes al cuartil 1 y al cuartil número 3 fueron de 20 y 24 respectivamente. En las siguientes diapositivas se mencionarán los resultados referentes a las preguntas cualitativas. La primera pregunta es una pregunta nominal, la cual se expresa como sigue. Aquí, como una pertenece, la presente pregunta indica que la mayor cantidad de personas que respondieron la encuesta pertenecen a la comuna de Lampa. Estas obtuvieron un 48% de las respuestas totales de las personas encuestadas. Así, las comunas de Colina y Tiltil obtuvieron un 33 y un 19% respectivamente. La siguiente pregunta es de carácter ordinal, la cual se expresa como sigue. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre los efectos de los fertilizantes nitrogenados al medio ambiente? La respuesta a esta pregunta corresponde a que un 45% del total de encuestados presenta un conocimiento medio del tema, así un 40% presenta un bajo conocimiento, en tanto que el remanente, es decir, el 19% restante, presenta un alto conocimiento en la temática antes mencionada. Esta pregunta tiene un carácter cualitativo nominal. ¿Cuál es su sexo? Como podemos ver en este gráfico de torta, la mayor participación de las actividades agrícolas se la lleva a los hombres con un 76%. Por otro lado está el sexo femenino, con un 24% de la participación. A continuación, la siguiente pregunta también es de carácter nominal. La pregunta correspondiente es: ¿cuál es su principal preocupación al utilizar fertilizantes nitrogenados? Los resultados indicaron que la mediana de las personas encuestadas están en las variables todas las anteriores, e impacto ambiental, con un 37 y un 24% respectivamente. Así, la siguiente pregunta es de carácter ordinal y reza como sigue. ¿Con qué frecuencia utiliza fertilizantes nitrogenados en sus cultivos? Los resultados indican que el cuartil número 1 de las personas encuestadas corresponde a la variable nunca. Además, el mayor porcentaje obtenido corresponde a la variable ocasionalmente, con un 40% del total de la población encuestada. Para la pregunta cualitativa nominal, ¿cuál es la principal razón por la que utiliza fertilizante nitrogenado? Podemos ver un gráfico de barra donde hay tres alternativas y se escogió mayoritariamente mejoramiento del rendimiento de cultivo, seguido por la mejora de la fertilidad del suelo y después el control de enfermedades o deficiencias. La variable aleatoria discreta, ¿cuántas veces al año aplica fertilizante nitrogenado en sus cultivos por hectárea? Podemos apreciar una tabla de distribución o función de probabilidades donde se escogieron aleatoriamente 3 personas. En estas 3 personas los datos son 19, 40 y 90. También se calculó la suma total, el dato n, y eso se dividió por estos datos para sacar sus probabilidades. Que en la otra diapositiva podemos ver la tabla de la esperanza. Con estos datos de estas personas aleatorias,
se multiplican por su probabilidad y la suma de esto nos da el dato de la esperanza. Ahora, siguiendo, hay preguntas que ¿cuál es el valor más frecuente de aplicaciones de fertilizantes nitrogenados por hectárea y año entre los o las encuestadas? La respuesta es que no hay valor que se repita, por tanto no hay modo. ¿Cuál es el promedio de aplicaciones de fertilizantes nitrogenados por hectárea y año en la muestra? Pregunta 2. El resultado, la respuesta, 50 aplicaciones aproximadamente. La distribución normal. La variable que consideramos fue la edad. Aquí podemos ver el dato de desviación estándar y su media o edad. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que del total de encuestados la edad sea menor a 40? Aquí podemos ver el cálculo que se hizo con su gráfico. La respuesta dio 66.18%. La siguiente pregunta sería: ¿cuál es la probabilidad de que el total de encuestados encuestada la edad sea mayor a 35 años? Teniendo la media de 39, la desviación estándar de 2,3 y X vendría a ser 35. Ingresando estos datos en el GeoGebra nos daría una respuesta de que el 95,89% de los encuestados son mayor a 35 años. La primera pregunta de distribución normal inversa vendría a ser: ¿cuál es la edad que corresponde a no más del 25% de las personas encuestadas? Ingresando en el GeoGebra la fórmula de normal inversa, que esta toma la media, que es 39, la desviación estándar, que es 2,3, y aquí hay que tomar el 0,75, que esto vendría a ser el 75%. Recordando que esto es una distribución normal inversa, el GeoGebra nos da el resultado que aproximadamente vendría a ser 40 años. La siguiente pregunta de desviación normal inversa vendría a ser: ¿cuál es el tiempo semanal que corresponde a no más del 70% de las personas encuestadas? Con unos nuevos datos de media que vendría a ser 11,69 y una desviación estándar de 3,23. Ingresando esta fórmula de normal inversa en el GeoGebra y poniendo los datos de media de 11,69 y la desviación estándar de 3,23 y el 30%, esto nos da un resultado de que el tiempo semanal es de 10 horas. Conclusiones finales. Los años de uso de fertilizante nitrogenado son 4 años en promedio. Se puede decir que los productores invierten 1.456.535 pesos al año. Se realizan en promedio 9 aplicaciones de fertilizante nitrogenado al año por hectárea, lo cual su intensidad de uso es alta. La mayoría de los productores tienen en promedio 24 años, lo que indica una predominancia de productores jóvenes en la provincia de Chacabuco. Las comunas de Lampa y Tilicolina concentran las respuestas, pero quien concentra la mayoría de las respuestas es la comuna de Lampa, con un 48.1%. Se podría decir que el nivel de conocimiento del efecto ambiental de los fertilizantes nitrogenados es medio. El sexo con mayor participación en las actividades agrícolas es el masculino, representando el 76%. Se podría decir que la principal preocupación por la que se utilizan fertilizantes nitrogenados y que predomina es todas las anteriores, la cual abarca impacto ambiental, eficacia y salud. Los productores utilizan ocasionalmente fertilizantes nitrogenados, el cual representa el 40% de los encuestados. La razón principal al aplicar fertilizantes nitrogenados es mejorar el rendimiento de los cultivos, el cual representa el 56% de los encuestados. Conclusiones en base a la base de datos entregada por el docente. La probabilidad de que los encuestados tengan menos de 40 años es del 66.18%. El 95.89% de los encuestados tienen más de 35 años. Aproximadamente el 25% de los encuestados tienen menos de 40 años. Para el 70% de los encuestados, el tiempo es de 10 horas semanales. Conclusión general. El proyecto realizado sobre la tendencia del uso de fertilizante nitrogenado en la provincia de Chacabuco permitió identificar datos e información significativos que pueden ser clave para la toma de decisiones en el ámbito agrícola y ambiental. A través del uso de técnicas de probabilidad como la medida de tendencia, la distribución normal y los muestreos por conglomerados, se establecieron datos relevantes sobre la frecuencia de aplicación de fertilizantes, los niveles de gasto y el conocimiento de los productores respecto a los impactos ambientales. Cabe decir que se filtraron los datos de la base de datos del formulario para obtener datos más precisos.
Eso sería todo en nuestra presentación. Muchas gracias.